Hola, buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que presenta de manera sencilla lo que parece complejo. Hoy, como siempre, contando historias bien interesantes y especialmente un homenaje especial a las mujeres, a todas las mujeres, pero en especial hoy a las empresarias, a las emprendedoras, a esas mujeres que, como se dice aquí en Santander, berracas, echadas para adelante, que crean empresa, que hacen emprendimientos, que forman parte de juntas directivas y que sacan sus familias adelante y por supuesto generan desarrollo para una región y en esta oportunidad pues nuestro departamento de Santander aquí en Colombia. Esta tarde se presentó un informe de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en donde se habla de la importancia de las mujeres en la empresa. Vamos a hablar precisamente con Ismael Estrada, el director de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, sobre ese informe que es maravilloso. Y pues bueno, me encanta tenerlo aquí. Muy buenas noches. Carlos Alberto, muy buenas noches, muchísimas gracias y un saludo muy especial también para quienes se conectan a esta hora a este Facebook Live. Bueno, ya cuánto hace que no estábamos conectados. Usted hace rato nos acompañaba seguido, pero lo hemos descuidado. Vamos a volver a retomar eso. Ismael, Ok, Ismael, le pido una excusa. Vamos a meter un mensaje comercial de la Cámara de Comercio precisamente que apoya nuestro programa y ya regresamos con usted. perfecto, Carlos Alberto. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. Ahí está pues nuestro mensaje institucional para que las personas y los empresarios que están registrados en la Cámara de Comercio renueven su matrícula mercantil. Como les dije anteriormente, hay un informe supremamente interesante que presentó la Cámara de Comercio de Bucaramanga hoy, en vísperas de el Día Internacional de la Mujer. Este informe, y pues nos lo va a desglosar ahorita un poquito don Ismael, destaca que en Santander el 50% de las empresas matriculadas como personas naturales son gerenciadas por mujeres, lo que equivale más o menos a unas 38.152 empresas o unidades productivas. Además, ojo a esto, en los últimos 2 años, más de 12.600 emprendimientos han sido creados por mujeres. ¿Cómo se hizo este informe, don Ismael? Y entreguemos algunos detalles que es bien interesante. Bueno, Carlos Alberto, muchísimas gracias por la oportunidad de comentar sobre los resultados de este informe en este programa. Eh, un informe muy bonito porque nos permitió una mirada al tejido empresarial de Santander y poder poner ese enfoque de género que nos permitió finalmente entender cuáles son seguramente algunas desventajas de las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, pero también como en el tejido empresarial, como tú lo mencionabas, hay unos resultados bien importantes que vamos a ir desglosando seguramente en este espacio, pero que al final son un homenaje de las mujeres santandereanas al departamento. Bueno, Ismael, podríamos decir que esta cifra del 50.02% es una cifra que está diciendo que prácticamente estamos a la par, hombres y mujeres, y con más mérito las mujeres que casi siempre hacen una doble labor, que son las de estar pendientes del hogar y estar en el trabajo. Bueno, Carlos Alberto, por supuesto, mira, tenemos, como mencionabas, poco más de 38.100 empresas que están en cabeza de mujeres, que son propiedad de mujeres santandereanas.
son empresas en todos los sectores de actividad económica. De hecho, hay sectores donde la cantidad de empresas es mayoría con respecto a la cantidad de empresas lideradas por hombres o propiedad de hombres, ¿cierto? Y pues lo que estamos con ello diciendo es que la mujer santandereana tiene, como decías, una responsabilidad muy bonita para con el departamento, y es básicamente que de una parte, pues seguramente, pues por todos los temas de cuidado y demás, pues tienen, por supuesto, trabajo doméstico, digamos, en el seno, en las labores básicas de la familia, ¿cierto? Como seguramente también muchos hombres, pero pues sabemos que las labores de cuidado son, digamos que más predominantemente femeninas, y en ese sentido, pues resaltamos que aún con todas las, digamos, las barreras que la sociedad impone o ha impuesto tradicionalmente, ¿cierto? Hoy en el departamento de Santander tengamos una situación atípica para el resto del país, Carlos Alberto, porque en muy pocos departamentos en el país vamos a encontrar un tejido empresarial donde la cantidad de mujeres, y si bien hoy la diferencia es relativamente pequeña, porque tenemos que las mujeres son el 50,2%, implica que los hombres son el 49,8%, y es una diferencia pequeña, como mencionaba, pero muy significativa en el sentido que podemos decir que hoy el departamento de Santander, la cantidad de mujeres que están en el mercado laboral y que están en el sector productivo y que están echando a andar sus emprendimientos y tienen empresas con muy buenos resultados, como seguramente mencionaremos más adelante, pues cómo esa proporción de mujeres se ha hecho mayor. Es un tema realmente importante, máxime en un país donde subsisten unas brechas pues salariales por cuestiones de género todavía. Sí, señor. Bueno, y este 50,2% o 0,2% equivale, según el informe de ustedes, a 38.152 negocios. Eso no es poca monta. Por supuesto que no, Carlos Alberto. Es decir, y esas empresas además tienen digamos, una cantidad de empleados importante. Son empresas que emplean mayoritariamente entre 2 y 4 trabajadores directos, ¿cierto? Y eso es muy importante porque, pues, además de estar generando un tema de autoempleo, de producción, de valor agregado, pues también están generando empleo. Nuestras mujeres son generadoras de empleo, nuestras empresarias tienen, digamos, o generan un dinamismo importante sobre nuestra economía. Bueno, y a eso hay que sumarle otra cifra que ustedes nos dan y que es supremamente importante y que seguramente muchas de las mujeres empresarias, emprendedoras, han pasado aquí por Mundo Empresarial. Mire, nos dice el informe que en los últimos 2 años, cerca de 12.600 emprendimientos han sido creados por mujeres. Eso también es una cifra que destaca la importancia de las mujeres en el tema de generación de su propio trabajo, de su propia empresa. Por supuesto, Carlos Alberto. Y mira que este sí es un fenómeno que ocurre en varias regiones en el país. Es decir, que quienes están liderando el tema de emprendimientos son las mujeres. Cuando revisamos en Santander, por ejemplo, el 50,3% de los emprendimientos que se han dado en los últimos años son de mujeres en los últimos 2 años, 2022-2023. Eso implica, Carlos Alberto, como decías, que más de 12.600 nuevas empresas han sido matriculadas por mujeres, y que esto supera, no por un amplio margen, pero supera el emprendimiento masculino. Y esta situación, como te decía, sí es un poco más recurrente en el país, donde las mujeres hoy se han empoderado. Y mira una cifra importante, Carlos Alberto. Revisando las cifras del DANE, encontrábamos que, por ejemplo, la tasa general de participación, ¿cierto? Es decir, de mujeres que están en edad productiva, que hacen parte de la fuerza de trabajo potencial, quienes efectivamente están haciendo parte de ese mercado laboral. En mujeres ese porcentaje es del 59,1% y en hombres es del 76,2%. Es decir, al sector productivo está entrando menor cantidad de mujeres que de hombres de entrada, pero estas mujeres lideran mayor cantidad de empresas, ¿cierto?
Y además estas mujeres son mucho más emprendedoras que los hombres. Eso, en últimas, Carlos Alberto, pues quiere decir que cuando tenemos menos, digamos, una fuerza laboral más reducida en las mujeres porque tienen una menor tasa de participación, pero sin embargo están más a la cabeza de las empresas, están más emprendiendo, están siendo menos empleadas, ¿cierto? Es decir, están siendo más emprendedoras, están siendo sus propias jefes y además están generando empleo. Y eso es digamos, un aporte importantísimo a la economía santandereana. Podemos decir que cerca del 50% de la producción, de toda la producción del departamento, al menos de la producción que tenemos, digamos, formal, está en cabeza de mujeres hoy. Entonces, mira que eso nos lleva pues a una conclusión, Carlos Alberto, y es que las mujeres son mucho más eficientes, ¿cierto? En la economía. Es decir, claro, las mujeres son, y hay evidencia de eso, tal vez más adelante cuando conversemos sobre las rentabilidades que tienen las empresas lideradas por hombres y por mujeres, pues hay una serie de argumentos en la literatura internacional que hablan de digamos, de por qué a las mujeres o por qué las mujeres son más eficientes en el mercado que los hombres, ¿cierto? Se confirma, pues, que ese dicho que definitivamente las mujeres manejando plata lo hacen mucho mejor que nosotros en el hogar, en la empresa, en donde sea. Realmente sí, realmente, Carlos Alberto, pues no como norma general, pero digamos que no son pocos las recurrencias en que toman mejores decisiones, definitivamente, toman mejores decisiones que en muchos casos, como te digo, no generalizo, pero en la mayoría de los casos seguramente la toma de decisiones, porque tienen un corazón distinto, ¿no? También, y hay pues algunos temas de emociones, son mucho más aversas al riesgo, es decir, son mucho más cautas las mujeres, son mucho más pensantes, de manera que cuando toman una decisión han pensado varias veces, son menos impulsivas, ¿cierto? A diferencia de los hombres. De nuevo, repito, pues no generalizar, pero pues seguramente la mayor parte de las situaciones es de ese modo, y por eso la literatura, digamos, las pruebas científicas y los ensayos y demás han encontrado pues este tipo de situaciones. Las mujeres definitivamente son más eficientes en el mercado, no solo porque estén más preparadas, sino también porque son mucho más cautas al tomar decisiones. Bueno, ahora hablemos de los sectores, porque hay unos sectores que se destacan más que otros en donde las mujeres han creado empresas. Hablemos un poquito de esos porcentajes, doctor Ismael. Bueno, al hablar de sectores, Carlos Alberto, pues vamos a encontrar que las mujeres son mayoría en 3 sectores estratégicos para Santander. Las mujeres son mayoría en el sector de alojamiento y establecimientos de comida, es decir, todo lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes. Allí la cantidad de empresas lideradas por mujeres es del 57,7%. ¿Cierto? Del 57,7%. Eso implica que en el sector de hoteles y restaurantes mayoritariamente son las mujeres las que están a la cabeza de los negocios, ¿cierto? Sí. Y pues de alguna manera, mira que tiene que ver con una actividad económica que necesita de mucha organización y de mucha logística, habilidades que, pues según refiere la literatura, son más o se encuentran más fácilmente en las mujeres que en los hombres, y ese es de esas diferencias que seguramente no tiene trasfondos culturales, sino temas biológicos seguramente. Claro, bueno, entonces viene, según el informe y lo que usted nos dice, entonces viene hoteles, restaurantes, comercio y servicios. Comercio y servicios. Mira, Carlos Alberto, discúlpame, es que es interesantísimo esto, porque es que en el sector de comercio, por ejemplo, las empresas lideradas por mujeres representan el 52,2%, y en el caso de servicios es el 51,4%. Y esto, Carlos Alberto, en últimas, lo que nos dice es que en los 3 sectores más importantes de Santander, porque estamos hablando que hoteles y restaurantes está pegado a la actividad turística, ¿cierto? Sí. Actividad por excelencia, digamos, económica por excelencia del departamento. Y bueno, y en comercio y en servicios, que comercio y servicios representan cerca del 54%,
del Producto Interno Bruto del departamento. En ese sentido, con sectores tan importantes para Santander, y que allí es donde más mujeres hay, que son los sectores que más le aportan al Producto Interno Bruto del departamento. Digamos que allí hay algunos pues hechos que uno empieza a relacionar y uno empieza a entender y a decir, oye, efectivamente algo pasa donde las mujeres son mayoría. Oiga, este tema es supremamente apasionante y enhorabuena que la Cámara de Comercio haya entregado este informe, obviamente, pues liderado por Juan Carlos Rincón, por ustedes ahí en la unidad que está trabajando, porque realmente nos apasiona y lo estamos sacando hoy en el Facebook Live, pero mañana va a estar en YouTube, en el Día de la Mujer estará en YouTube también, en nuestras redes sociales, en Instagram, porque es bien interesante. Ismael, le voy a pedir una excusa, vamos a un nuevo comercial de la Cámara de Comercio y ya regresamos con usted. Muchas gracias, Carlos Alberto. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil, porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. Es hora de renovar la matrícula mercantil. Le recordamos a nuestros empresarios y emprendedores. Bueno, retomamos este tema en el Día de la Mujer y el análisis de las mujeres empresarias en nuestra región y este estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que sin lugar a dudas pues está dando vueltas por varios medios de comunicación y está aquí, en el mundo empresarial. Hay un tema que me parece, don Ismael, bien interesante y es el tema de la antigüedad, porque de una u otra manera las empresas han aguantado mucho y la supervivencia, ¿no? No hay tanta mortandad. Si bien es cierto, hay mortandad e incluso según el informe aumentó un poquito, la mortandad de estas empresas es mínima, lideradas por mujeres, ¿no? Por supuesto, Carlos Alberto. Mira que, bueno, hay unos temas básicos, digamos, de mortalidad empresarial. Es decir, todos los años tenemos emprendimiento en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Cada año, empresas lideradas por hombres y mujeres, cada año nacen alrededor de 15,000 empresas y salen, digamos, cancelan sus registros cerca de 10,000. Eso nos deja un neto de 5,000 empresas, un poco más, un poco menos, ¿cierto?, que entran a ser parte, digamos, de las que van consolidando el tejido empresarial del departamento. Y lo que vemos es que, es decir, esas empresas que cierran es porque, bueno, no todas las ideas de negocio son validadas por el mercado y pues en algunos casos, pues las empresas pues no logran sus objetivos, caen en ese valle de la muerte y pues terminan cerrando o cancelando, en este caso, pues su registro y más allá de eso, pues cesando la actividad productiva. Y si bien esto es un tema no deseable, pues es decir, es un fenómeno también natural. Ahora, lo que nos interesa es que esa tasa de mortalidad pues sea muy controlada y por eso la Cámara tiene una oferta de programas y de proyectos que le apuntan al fortalecimiento empresarial, precisamente tratando de potenciar los negocios que tenemos hoy, pero también de evitar que seguramente negocios que tienen posibilidades de crecer en el mercado pues vayan a desaparecer. Entonces, cuando uno revisa la mortalidad, digamos la tasa natural, ¿cierto?, pues se encuentra que hay unas ligeras diferencias entre la mortalidad de empresas de hombres y de mujeres. Mira que la tasa de supervivencia a 5 años para empresas lideradas por hombres está alrededor del 30%, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que de cada 100 empresas al término de 5 años sobreviven 30. Se crearon 100 empresas en el año 0 y 5 años después hay 30 empresas activas. Esa es, digamos, una tasa natural, ¿cierto?
Sí. Eso pasa con los hombres, 30, pero con las mujeres es un poco más elevada, esa tasa alcanza casi el 34%. Eso quiere decir que al término de los 5 años han sobrevivido 34 de esas 100 empresas que se crearon en el año cero. Y esa diferencia parece ligera, esas 4 empresas, ese 4%, pero es significativo cuando tenemos un tejido empresarial grande como el nuestro. Estamos hablando que tenemos un tejido empresarial que ronda las 80,000 unidades productivas, ¿cierto? Donde tenemos personas naturales y personas jurídicas, y cuando hacemos el análisis de personas jurídicas estamos hablando de 38,152 empresas en cabeza de mujeres, ¿cierto? Y esas 38,000 empresas, digamos que en el tiempo se han ido consolidando y que la tasa de mortalidad de esas empresas es un tanto más baja, es decir, que las mujeres están evitando que una gran cantidad de empresas cierren su actividad productiva y por lo tanto se pierda producción, se pierda puestos de trabajo y por supuesto pues se pierda valor agregado para el departamento. Carlos Alberto, discúlpame, estoy teniendo un pequeño inconveniente técnico, no alcanzo a escuchar tu pregunta, ¿podrías repetirme, por favor? No, el inconveniente era mío que tenía cerrado el micrófono, qué pena. Discúlpame. Okay. Ismael, ustedes en el informe dicen que ha aumentado la participación de mujeres en las juntas directivas de algunas entidades o algunas empresas. ¿Cómo es esto? Bueno, Carlos Alberto, eso también es bien importante porque hacíamos un análisis de las mujeres digamos, en cabeza o propietarias de empresas matriculadas como persona natural, pero cuando revisamos el grupo de empresas que están registradas como sociedades, digamos que allí veíamos que al menos en las juntas directivas, ¿cierto? Y en los staff directivos de las empresas, en Colombia y en el mundo tradicionalmente ha sido masculino, es decir, la participación femenina ha sido bastante baja. Lo que hemos visto, digamos, hemos visto 2 fenómenos. El primero es que esa diferencia o esa brecha de alguna manera se ha venido cerrando en Santander, haciendo seguimiento, digamos, por algunos, pues para algún periodo de los últimos 10 años, vemos que esa brecha se ha ido cerrando paulatinamente y eso es importante. Eso lo que está indicando es que están llegando más mujeres a posiciones laborales pues seguramente de mayor importancia, más estratégicas, donde toman mejores decisiones y decisiones que tienen un impacto mucho más grande en la producción del departamento y pues en últimas que está viendo también un quiebre, ¿no? Es decir, sí, cuando las mujeres no pueden llegar a los cargos más altos, ¿cierto? Eso limita, por supuesto, la percepción de ingresos y el desarrollo, pues, de sus propias capacidades, que como hemos visto, lo hacen muy bien, mucho más que los hombres. Y pues lo que estamos diciendo es que en últimas les estamos privando de un derecho que tendrían o que tienen y que efectivamente eso es lo que se denomina los techos de cristal. Lo que estamos viendo con esa reversión de esa brecha o con ese cierre de esa brecha es que de alguna manera, si bien quisiéramos que fuese más rápido el cierre de la brecha, lo que hemos visto es que ha habido un crecimiento importante en la proporción de mujeres que hacen parte de esas juntas directivas, Carlos Alberto. Eso es de hecho, un hecho muy importante. Y el segundo tema que hemos visto, digamos, allí también es que, bueno, no solamente, es decir, no están allí porque queremos simplemente como empresa tener un tema de cuotas de género, es porque participen allí. Es que hay un hecho muy importante sobre la rentabilidad que tienen esas empresas y sobre la rentabilidad que tienen las empresas dirigidas por mujeres. Y por lo tanto, pues los propietarios de esas grandes empresas, pues es decir, van a tomar decisiones siempre pensando en la rentabilidad del negocio y en ese sentido, Carlos Alberto, pues hay que decirlo. Es decir, no podemos generalizar, pero cuando analizamos como grupo a las mujeres les va mucho mejor. Claro, y las cifras lo demuestran. Bueno, aquí volviendo un poco del tema de emprendimiento y ya para finalizar, ustedes destacan cómo para 2022 y 2023 la población femenina lideró emprendimientos locales con la creación de 6.500 y 6.184 unidades productivas respectivamente. ¿Cómo fue ese comportamiento? Bueno, Carlos Alberto, mira que hemos visto, por supuesto, como lo mencionabas, digamos, ese repunte de el emprendimiento que digamos, que ha sido más dinámico por parte de las mujeres.
Y ha pasado, digamos, están pasando dos cosas. Está pasando que hoy que las mujeres son mayoría, digamos, en el emprendimiento también, eso no es un hecho, digamos, particular en Colombia, sino que sucede en muchas regiones del país, ¿cierto? Donde la mayor parte del emprendimiento está a cargo de mujeres, pero digamos que hay otro tema allí y es que ese crecimiento ha venido aumentando paulatinamente, es decir, el crecimiento marginal, ¿cierto?, de la tasa de emprendimiento, pues ha sido bastante más dinámica en las mujeres que en los hombres. Es decir, que lo que esperaríamos es que en los próximos años esa brecha, digamos, que aumente mucho más, ¿cierto? Que ya no tengamos un 50,2 o un 50,3, sino que tengamos 52, 55, 60, digamos que lo que hemos encontrado es que en algunas economías maduras esta proporción llega incluso al 60%, ¿cierto? Donde son las mujeres más emprendedoras. Y eso es importante por todas las razones que ya mencionábamos, Carlos Alberto, pero mira que también pues habla de una reivindicación, ¿cierto?, de los derechos laborales de las mujeres que han sido históricamente vulnerados en muchos casos. Entonces, digamos que es una situación que nos pone muy contentos al ver cómo las mujeres, digamos, están siendo mucho más emprendedoras, cómo las mujeres están tomando mejores decisiones y por eso tienen emprendimientos con tasas de mortalidad mucho más baja. Y además hay un hecho, Carlos Alberto, no menor que no hemos mencionado, y es que, digamos, y eso es un dato que trajimos para este espacio, y es que cuando revisamos, hay ciertos sectores, no son todos los sectores de la economía, pero en la mayor parte de los sectores, tal vez en construcción, también en comercio, también en restaurantes, también, bueno, excepto en la industria, ¿cierto? Sí. La rentabilidad de las empresas dirigidas por mujeres es mayor que la rentabilidad de las empresas dirigidas por hombres. En el sector de la construcción esta diferencia es casi de 15%, Carlos Alberto. Y hay otros sectores como hoteles y restaurantes donde esa diferencia es del 5%. 5 punticos porcentuales más en la rentabilidad, 15 punticos porcentuales más en la rentabilidad es algo no despreciable para los empresarios. Entonces, estamos notando que las mujeres son mucho más dinámicas hoy en la economía. Segundo, que las mujeres cada vez son más y más eficientes. Y tercero, estamos viendo que los resultados, por toda esa eficiencia, los resultados son tangibles hoy en los estados financieros de las empresas. Ismael, para finalizar, ¿usted cómo resumiría este informe? ¿Qué como diríamos en prensa, en radio, en televisión, qué titular le daría a usted? No tanto desde el punto de vista científico y estudioso que hicieron ustedes, juicioso, sino precisamente de reconocimiento hacia las mujeres. Bueno, Carlos Alberto, tendría que ser un poema que efectivamente reivindique lo que estamos diciendo, es decir, que efectivamente dé el lugar y la importancia que tiene la empresaria santandereana y cómo son ellas las que están haciendo tracción de la economía hoy, ¿cierto? Con un mayor dinamismo que los hombres. No sé, tal vez una frase como yo creo que debería ser algo relacionado con la economía santandereana es femenina. Excelente. Bueno, Ismael, muchísimas gracias y esperamos seguir atentos a las buenas noticias que generan ustedes, la Cámara de Comercio y precisamente la Dirección de Desarrollo Empresarial. Muy gentil por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos Alberto, y por supuesto, pues un saludo muy especial para todas las mujeres en su día, a nuestras empresarias santandereanas, muchísimas gracias. La economía santandereana tiene cerebro de mujer. Chao, chao, muchas gracias, bendiciones. Carlos Alberto, que estés muy bien, un placer para todos, muy buena noche. Un excelente informe de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, pero para cerrar, vamos con el mensaje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga que nos apoya en todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú,
Trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. Y así estamos llegando al final de Mundo Empresarial por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse sintonizado, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos espacios bien interesantes. Hoy, en el Día de la Mujer, hablando de la mujer santandereana, hablando de su importancia precisamente en la economía y en la industria. El resumen, en Santander, el 50.2% de las empresas matriculadas como persona natural en la Cámara de Comercio de Bucaramanga son gerenciadas por mujeres, lo que equivale a 38.152 unidades. Además, en los últimos 2 años, más de 12.600 emprendimientos han sido creados por mujeres, demostrando su capacidad para innovar y generar impacto en nuestra región. Así los dejo. Muchísimas gracias nuevamente. Nos estamos hablando. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta pronto.